comenzamos la serie de presentaciones que tenemos en las actividades paralelas de la feria de FETEN. Y bueno, qué mejor que empezar con nuestros compañeros de Camino Escena Norte, que bueno, ya os van a contar ¿no? su presentación de actividad. Así que gracias a todos y a Diego, compañeros. Pues muchas gracias, Idoia, muchas gracias a todo el equipo de FETEN. Desde nuestra primera edición hemos estado en FETEN y es para, digamos, en la primera actividad pública del año para el proyecto y bueno, queremos mantener esta tradición porque siempre nos sentimos muy bien tratados y nos parece un foro pues, para cosas muy importantes. Por ejemplo, mañana vamos a visibilizar algo que nos ilusiona mucho, que es una colaboración con la Asociación TVO para colaborar en todo lo que es la programación para público infantil y familiar dentro del proyecto. Bueno, simplemente unas pinceladas muy generales de lo que va a ser la quinta edición de Camino Escena Norte, que trae algunas novedades. Es la edición, digamos, de los 5, es la quinta edición, son 5 territorios implicados, ya que la Comunidad Foral de Navarra, después de ser comunidad invitada el año pasado, entra definitivamente en el proyecto, gracias a un refuerzo de la financiación muy importante por parte del Gobierno de Navarra. Expandimos también una semana de programación oficial, desde el 17 de septiembre hasta el 22 de octubre, con la idea también de ir un poco centrando la programación en exterior, en espacios patrimoniales, más en septiembre, y la programación en espacios interiores, más en teatros, siempre dentro de los intereses y las necesidades de los ayuntamientos que nos programan. Hemos adelantado también 5 semanas todo el proceso de producción y organización del proyecto. El año pasado, cuando estuvimos aquí, no habíamos aún abierto el periodo de inscripción de espectáculos. Hoy en día ya lo hemos abierto, ya lo hemos cerrado y se han presentado 245 espectáculos, que eso es un 40% más que el año pasado. La primera edición fueron 108. Bueno, para que sabáis un poco la idea de la progresión del proyecto. Hablaba ahora con Mariano Sácar que esto nos llena de alegría y de satisfacción, digamos, pero también de frustración porque nunca vamos a poder expandir el proyecto tanto, ¿no? Aunque es importante reseñar que desde el año 2019, la primera edición, hasta el año 2023, que será la quinta, hemos ampliado el presupuesto en un 110%. Hemos más que duplicado el presupuesto de Camino Escena Norte, gracias a una red de financiadores importantísima, en primer lugar los gobiernos autonómicos. Esto es un poco las pinceladas de Camino Escena Norte. Os voy a poner, como resumen de la edición del año pasado, pues el vídeo resumen, que como digo siempre, ¿es otro vídeo resumen? Pues efectivamente, pero como es el nuestro, pues es muy bonito y aparte intentamos que sea explicativo.
Bueno, importantísima esa red de financiadores que tenéis ahí, de todas las administraciones públicas, de todos los local, provincial, autonómico, foral y estatal, el patrocinio oficial de Begal Saeroski, también muy importante desde hace 2 años, y también para nosotros una novedad a nivel estructural muy importante, que aunque no estamos en Euskadi, estamos en Asturias, para nosotros es muy importante también anunciar que el Gobierno vasco por fin entra a financiar el proyecto, cosa que nos parece también muy importante. Roca. Bueno, pues nada, agradecer a todos los que están aquí presentes, gracias a Idoia por todos los años tenernos aquí en FETEN, gracias a Ana, a Pablo por estar aquí con nosotros en esta presentación. Para nosotros este proyecto es un proyecto que ya lleva 5 años, un proyecto que, aunque diga que todavía no está asentado, vamos por buen camino. Queremos también agradecer yo desde Escenaturas a Diego el trabajo que hace, porque sé el trabajo que hace él y toda la gente que tiene, y también se lo quiero agradecer. Yo ya he girado en Camino Escena Norte, y para mí, desde que he girado en Camino Escena Norte, para mí ha sido una oportunidad para darme a conocer fuera. Tengo aquí compañeros que también, como está ahí Adri, que también han girado, y este tipo de proyectos no solo lo tendríamos que hacer, serían unos proyectos que tendrían que seguir haciéndose con otras comunidades, porque consiguen 2 cosas, que lleguemos a otros lugares y que sobre todo lleguemos a sitios que están bastante cercanos a nosotros, que para nosotros como compañía también es importante. Y nada, pues muchas gracias por venir, y seguiremos con el proyecto. Le paso a Ana. Bueno, yo también quiero agradecer, en primer lugar, la invitación, claro, de FETEN, el Ayuntamiento de Gijón, estar aquí acompañada por Diego, por nuestro director de Cultura, por supuesto por Roca. Yo voy a hablar un poco, creo que conocéis bien el programa, voy a hablar más bien de las sensaciones que tengo como por tener la suerte de ser uno de los espacios escénicos de Asturias que acogen el Camino Escena Norte. Estar en el camino, ser un poco etapa del camino, nos permite 2 cosas fundamentales: nos permite ver y nos permite ser vistos. Eso quiere decir que esto de ser vistos tiene mucha importancia, porque Villaviciosa es un ayuntamiento de 15.000 habitantes, nuestro teatro, algunas personas que están aquí, o casi todas conocéis bien, tiene 270 butacas, o sea, es un teatro pequeño, y el ser vistos nos sitúa en un ecosistema cultural importante, nada menos que supraautonómico, al que no podríamos llegar si no fuera por el soporte que nos brinda, ¿no? Estamos un poco en la periferia, es lo que quería decir, una periferia no tanto por lo geográfico, porque Villaviciosa sabéis que está muy cerca de aquí, sino un poco porque estamos alejados por estructura y bueno, por muchas cosas de los procesos de toma de decisiones, y con todo esto pues nos empuja y nos aupa a una posición de igualdad con otros espacios. En cuanto a la oportunidad de ver, pues, ¿qué queréis que os diga? Hemos tenido en Villaviciosa compañías que conocíamos de oídas, fundamentalmente, que habíamos visto alguna vez aquí en FETEN, por supuesto, pero estamos hablando de Apanadería Teatro, estamos hablando de La Macana Teatro, de Mari de Jong y de Escena Miriñaque, o sea que, en cuanto a lo de ver, poco más que decir, ¿no? Yo quiero agradecer también toda la parte de la gestión a Diego, porque también alcanzo a imaginar la complejidad de montar todo esto. Tiene todos los elementos, yo creo, de dificultad que en una gestión cultural teatral se puede imaginar, ¿no? Distintas autonomías, elementos de financiación pública, privada, incertidumbre, plazos agobiantes por un lado y por otro, ayuntamientos que preguntamos, ¿podría tener ya esta fecha, no tenerla? Bueno, seguramente haya un cierto caos, pero para nosotros nunca hay un caos, o sea, resulta un programa enormemente sencillo para participar, ¿no? Y eso también es una ventaja para los espacios pequeños, que sea muy accesible también en ese sentido. Así que nada, creo que tenemos poco tiempo y esto es lo que quería decir, así que muchas gracias.
Bueno, y para terminar, me sumo al agradecimiento a Diego por lo que están trabajando en este proyecto tan ilusionante, yo creo, ¿no? Es un proyecto que desde el principio las administraciones, en concreto el Principado de Asturias, vimos que era un proyecto ideal, por lo que suponía de colaboración entre las comunidades del norte, por lo que suponía también de intercambio cultural en torno a ese eje que es el Camino de Santiago, y también porque era un proyecto que gestionaban las propias asociaciones, el propio mundo del teatro, y eso también facilitó mucho la gestión, la materialización de esta iniciativa. Ha ido creciendo, a pesar de que han sido 5 años, como todos sabemos, complejos con el COVID, pero ha ido creciendo y es un programa que en cierta medida nos ha traído suerte a Asturias, ¿no? Porque ha ido también de la mano acompañando a este proceso de transformación de las artes escénicas en el que está implicada nuestra comunidad. Y es un proyecto que está generando también olas y ecos, ¿no? Por ejemplo, pasado mañana, eso es una primicia, se presentará en Bilbao un proyecto similar de colaboración entre las 5 comunidades del norte en materia de difusión cinematográfica. Y todas las comunidades estamos poniendo como ejemplo y como referente Camino Escena Norte, con lo cual vemos que funcionó y vamos a copiar. Y la idea es que esto se pueda extender a otros ámbitos, ¿no? Yo creo que es fundamental que nuestros artistas en las distintas facetas puedan salir del territorio y que vengan otros aquí. Ese intercambio siempre es rico y productivo y en eso estamos, ¿no? Yo creo que Camino Escena Norte todavía le queda mucho camino para seguir avanzando. A nivel nacional, desde las administraciones que integramos este proyecto, siempre estamos insistiendo al INAEN en lo bueno que es, un proyecto referente, y a ver si alguna vez cae algo más de financiación estatal, pero yo creo que ese es el camino y así lo están reconociendo, ¿no? A nivel nacional, que es un proyecto surgido entre 5 comunidades que está funcionando muy bien. Cada año se baten nuevos récords, nuevos participantes. También aprovecho para dar la bienvenida a Navarra, que el año pasado como invitado ya pudo comprobar lo bueno que era el proyecto, y este año se han sumado ya de lleno como un socio más. Y no sé si hay aspiración a incluir alguna comunidad más, pero bueno, por el momento la consolidación de estas 5 yo creo que es una muy buena noticia. Y nada más que a disfrutar. Ahora estáis en pleno proceso de selección de las compañías que van a participar este año y de elección de los lugares, que ese es otro de las virtudes, ¿no? Que muchas de las representaciones tienen lugar en espacios patrimoniales, normalmente no abiertos a representaciones escénicas, y eso también es otra de las bondades de este proyecto, ¿no? Que aunan patrimonio, difusión cultural y artes escénicas. Yo creo que eso es un elemento de gran riqueza. Y nada más, a seguir creciendo, ¿no? Por otros 5 años. Muchas gracias. Pues está. Bueno, muchas gracias. Es un placer muy grande no poder contar con vosotros hoy. Y tenemos otra presentación a continuación del anuario de teatro asturiano con Mori. Así que bueno, haremos una pequeña pausa y si queréis seguir acompañándonos, aquí estamos. Muy bien.